La tarde caía lentamente sobre la ciudad, bañando las calles con una luz dorada. En el departamento de Alex y Tuna reinaba una calma serena, esa tranquilidad que llega después de muchas tormentas. Ambos habían luchado duro para reconstruir su amor, para volver a confiar el uno en el otro después de tantas heridas. Por fin, parecía que todo empezaba a tener sentido. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una tarde, mientras Tuna preparaba té, el timbre sonó. ¿Esperas a alguien?, preguntó Alex desde la sala. Tuna negó con una sonrisa curiosa y fue a abrir la puerta. Del otro lado estaba un hombre de unos 50 años, de porte elegante, mirada firme, pero con un aire de tristeza en los ojos. «¿Tuna?», dijo con voz temblorosa. «Soy León, el amigo de tu madre». El nombre despertó un recuerdo vago en la mente de Tuna. Su madre le había hablado de él, de un hombre que alguna vez había estado muy cerca de la familia. «Oh, el tío León», respondió con educación. «Pase, por favor». Alex lo observó con una cortesía fría. Había algo en aquel hombre que le causaba desconfianza, una especie de cercanía incómoda. Sin embargo, no quiso juzgarlo de inmediato. León empezó a visitar el apartamento con frecuencia. Traía flores, frutas, pequeños regalos. Siempre con la excusa de ver cómo estaba Tuna. Su presencia parecía inofensiva, casi paternal. Pero a veces, Alex notaba cómo la mirada de León se detenía demasiado tiempo en el rostro de Tuna, con una mezcla extraña de nostalgia y ternura que lo inquietaba profundamente. Una noche, cuando Tuna se había ido a dormir, Alex se quedó en la sala, pensando. Algo no encajaba. ¿Por qué aquel hombre mostraba tanto interés por ella? ¿Qué lo unía realmente a su pasado? La duda se convirtió en una sombra constante. Y entonces, mientras ordenaba algunos documentos antiguos que la madre de Tuna había dejado, Alex encontró una carpeta amarillenta. Dentro, un certificado casi borrado por el tiempo. En él, aparecía un nombre que lo dejó helado: Leon Lee, padre biológico de Tuna. El té aún estaba caliente sobre la mesa, pero la sangre en las venas de Alex se volvió fría como el hielo. El hombre que Tuna llamaba tío, era su verdadero padre. Y lo peor de todo, Alex empezaba a sospechar que León no lo sabía, y que los sentimientos que mostraba hacia Tuna no eran de un padre. La calma de sus días había terminado. Y el amor que tanto les costó proteger estaba a punto de enfrentarse a una verdad devastadora. Los días siguientes se volvieron pesados, como si una nube gris se hubiera posado sobre la vida de Alex. Intentaba actuar con normalidad frente a Tuna, pero cada vez que veía al hombre entrar con su sonrisa amable, algo en su interior se estremecía. La verdad que guardaba era como un cuchillo bajo la piel, invisible, pero imposible de ignorar. León seguía visitándolos, siempre con alguna excusa: traerle flores, acompañarla al mercado, preguntarle si necesitaba algo. Tuna lo recibía con gratitud, con esa inocencia que la hacía tan pura, tan sincera. A veces reían juntos, compartían recuerdos de su madre, y Alex observaba en silencio, atrapado entre la cortesía y la rabia. Una tarde, mientras el sol caía tras las cortinas, León miró a Tuna con una ternura que hizo que Alex se levantara de inmediato. Era una mirada demasiado suave, demasiado íntima, una que ningún tío debería tener.
León, dijo Alex con tono controlado, creo que deberíamos hablar. ¿Hablar? Preguntó el hombre, algo sorprendido. Sí. Sobre lo que sientes por Tuna. El silencio cayó como un golpe. León pareció confundido al principio, luego rió suavemente, nervioso. ¿Qué estás insinuando, Alex? Ella es solo una joven muy especial para mí. ¿Especial? Repitió Alex, conteniendo su furia. ¿Tanto como para visitarla cada día? ¿Tanto como para mirarla como lo haces? Tuna entró en ese momento, con el rostro pálido, sin entender del todo lo que ocurría. ¿Qué pasa? León desvió la mirada, sin responder. Alex apretó los puños. Todo en su interior le decía que debía gritar la verdad, que debía poner fin a esa farsa. Pero cuando miró a Tuna, vio en sus ojos la confianza, la calma, la inocencia, y no pudo hacerlo. Decir la verdad ahora sería romperle el alma. Esa noche, mientras Tuna dormía, Alex permaneció despierto junto a la ventana. El viento movía las cortinas con suavidad, pero en su mente todo era ruido y caos. Tomó el viejo documento con el nombre de León escrito en tinta desvanecida. ¿Cómo puedo protegerte, Tuna, sin destruirte al mismo tiempo? Susurró. Al otro lado de la ciudad, León bebía solo en su apartamento. En sus ojos brillaba una emoción extraña, dolorosa, que ni él mismo entendía. No sabía que la mujer que lo había cautivado, era la hija que un día abandonó. Y así, mientras uno se ahogaba en secretos y el otro en ignorancia, el destino se preparaba para revelar una verdad capaz de destruirlos a todos. El amanecer llegó silencioso, pero el corazón de Alex no conocía descanso. Había pasado la noche entera mirando aquel documento, sin saber cómo enfrentar lo inevitable. Cada segundo que pasaba al lado de Tuna lo hacía sentir más culpable, como si estuviera viviendo sobre una mentira que podría estallar en cualquier momento. Esa tarde, Tuna y León fueron a visitar una galería de arte. Alex no quiso acompañarlos, aunque su mente no dejó de imaginar la escena, las risas, las miradas, la cercanía. Todo le resultaba insoportable. Cuando regresaron, notó en el rostro de Tuna algo distinto. No era alegría, sino confusión. Alex, dijo ella con voz baja, el tío León me dijo algo extraño. ¿Qué te dijo? Preguntó, conteniendo el aire. Que se siente muy conectado conmigo. Que desde la primera vez que me vio, sintió algo que no puede explicar. Dijo, que quizás fue el destino el que nos unió. Las palabras le cayeron a Alex como un golpe seco. No podía seguir callando. Se levantó, fue al escritorio y tomó la carpeta. Su respiración era agitada, el corazón le temblaba en el pecho. Tuna, murmuró, hay algo que debes saber. Ella lo miró, confundida, sin entender la gravedad del momento. Alex abrió el documento y lo puso frente a ella. León no es solo el amigo de tu madre. Es tu padre. Tu verdadero padre. El silencio fue absoluto. Tuna parpadeó, intentando procesar esas palabras imposibles. Luego su rostro se descompuso, y sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser verdad. Su voz se quebró.
Alex asintió con los ojos llenos de lágrimas. Lo descubría hace días. No sabía cómo decírtelo, pero tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Tuna se cubrió la boca, retrocediendo, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Su mente se llenó de imágenes, los gestos amables de León, su mirada cálida, las palabras afectuosas, y de pronto todo eso se volvió oscuro, grotesco, insoportable. «No», gritó, cayendo de rodillas. «No puede ser». Alex corrió a abrazarla, pero ella lo apartó con fuerza. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Me dejaste estar cerca de él, sin saber quién era». Su llanto llenó la habitación, un llanto que no era solo de dolor, sino de traición, de repulsión y de miedo. Alex la observó, destrozado, sabiendo que había hecho lo correcto, pero en el peor momento posible. Esa noche, León también recibió la verdad. Alex fue a verlo, con el rostro endurecido. «Ella sabe quién eres», le dijo sin rodeos. «Y también sabe que la confundiste con tus palabras». León palideció. «¿Qué estás diciendo?» Yo no sabía». «Dios mío». Tuna. Se llevó las manos al rostro, derrumbándose por completo. Las lágrimas le cayeron sin contención. «Yo solo quería sentir que alguien me necesitaba, no sabía que era ella». Alex lo miró en silencio. No había odio en su voz, solo una tristeza profunda. «Entonces haz lo correcto. Desaparece. No la busques más. No la obligues a revivir este infierno». León asintió, destruido. Y cuando Alex salió del apartamento, la lluvia comenzó a caer, como si el cielo llorara por una historia demasiado trágica para ser comprendida. Los días que siguieron fueron un torbellino de silencio y dolor. Tuna se encerró en sí misma, evitando las llamadas, las miradas, incluso el aire que compartía con Alex. Todo le recordaba la traición, la mentira, la crueldad del destino. Alex intentó acercarse, pero cada paso que daba hacia ella parecía romper algo más entre los dos. Una noche, la encontró en el balcón, mirando la ciudad iluminada por miles de luces frías. Llevaba los ojos hinchados por el llanto, el rostro pálido y cansado. «Tuna», susurró él, temeroso de romper el silencio. Ella no respondió. Solo dejó escapar un suspiro largo, lleno de cansancio. «Dime, Alex», dijo finalmente, «¿por qué la vida es tan cruel con nosotros? ¿Por qué justo ahora tenía que aparecer él y destrozarlo todo?» Alex no encontró palabras. Se acercó lentamente, hasta quedar a su lado. «No lo sé», dijo con voz rota. «Pero sí sé que no estás sola. Y que si pudiera quitarte este dolor, lo haría sin pensarlo». Ella giró la cabeza y lo miró por primera vez después de días. Sus ojos estaban llenos de amor, pero también de miedo. «¿Y si todo esto fue una señal para que nos alejemos?», preguntó, con un hilo de voz. «Tal vez el destino intenta decirnos algo». Alex negó con la cabeza, casi desesperado. «No, Tuna. El destino no decide por nosotros. Somos nosotros los que elegimos si dejamos que el pasado nos destruya o si lo enfrentamos juntos». Las palabras de Alex sonaban firmes, pero por dentro, estaba al borde del abismo.
Esa misma noche, recibió una carta de Leon. La abrió con manos temblorosas. Alex, me marcho lejos. No puedo quedarme sabiendo lo que hice, aunque no fuera con intención. Quiero que cuides de Tuna, pero sobre todo, que le digas que nunca fue mi intención hacerle daño. Tal vez el cielo quiso castigarme por haberla abandonado antes de nacer. Ahora, solo quiero pagar mi deuda en silencio. Alex cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. El hombre que había confundido amor con redención estaba pagando su culpa, pero el daño ya estaba hecho. Días después, Alex decidió llevar a Tuna al lugar donde todo había comenzado, el viejo jardín detrás de su casa, donde solían sentarse a ver las estrellas. El aire olía a tierra mojada, y el cielo se extendía infinito sobre ellos. Tuna, dijo él, tomando sus manos, no puedo cambiar lo que pasó. Pero puedo prometerte una cosa, nunca dejaré que el dolor del pasado nos robe el amor del presente. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Y si no puedo olvidar? Entonces no olvides, respondió Alex con ternura. Recuerda, pero sin odio. Llora, pero sin rendirte. Y cuando el tiempo cure tus heridas, prométeme que volverás a sonreír, aunque no sea conmigo. Tuna rompió a llorar, abrazándolo con fuerza, como si ese abrazo fuera su único refugio en un mundo que se había vuelto incierto. En ese momento, Alex entendió que amar también era aceptar perder, que proteger a quien amas a veces significa soltar. La noche los envolvió en un silencio sereno. El pasado seguía ahí, como una sombra, pero entre ellos empezaba a brillar una luz tenue, la del perdón. El invierno comenzó a desvanecerse lentamente, dejando paso a un sol tímido que parecía prometer un nuevo inicio. Las flores del jardín de Tuna volvían a abrirse, y con ellas, poco a poco, su corazón también. Habían pasado semanas desde aquella noche en que la verdad lo cambió todo. Leon había desaparecido sin dejar rastro, y aunque su ausencia pesaba en el aire, su partida también trajo una paz silenciosa, como si el destino hubiera decidido cerrar ese capítulo doloroso. Una mañana, Alex preparó café y se acercó al balcón donde Tuna contemplaba el amanecer. «Hace tiempo que no sonríes», dijo él suavemente, extendiéndole la taza. Ella lo miró con una leve sonrisa, cansada pero sincera. Tal vez porque no recordaba cómo hacerlo. Pero hoy, siento que puedo intentarlo otra vez. Alex se sentó junto a ella, en silencio. No necesitaban palabras, el viento que soplaba entre ellos decía más que cualquier promesa. Después de un largo rato, Tuna habló con voz serena: «He pensado mucho, Alex. No puedo odiarlo. Por más que duela, él fue una víctima de su propia ignorancia, de un destino que le negó la verdad. Y si sigo odiando, nunca podré liberarme». Alex la escuchó con atención. Había algo en su mirada, algo diferente, una madurez nacida del sufrimiento. «Eso es perdonar, Tuna», dijo él con ternura. «No se trata de olvidar, sino de decidir que el pasado no dictará quién eres». Ella asintió, con una lágrima que rodó despacio por su mejilla. «¿Y tú, Alex?», susurró, «gracias por quedarte, incluso cuando todo parecía derrumbarse». Alex sonrió, aunque en el fondo sabía que el dolor los había cambiado para siempre. «Me quedé porque te amo. Pero también porque creo que el amor verdadero no huye de las tormentas,
las atraviesa contigo. El sol comenzó a elevarse, pintando el cielo de tonos dorados. En ese instante, ambos sintieron que, pese a todo, la vida aún podía ser hermosa. Tuna apoyó la cabeza en su hombro. Quizás este no sea el final que soñamos, dijo, pero tal vez sea el que necesitamos para aprender a amar de verdad. Alex tomó su mano y la besó con ternura. El amor no siempre es perfecto, Tuna. A veces, es solo sobrevivir juntos al caos, y seguir eligiéndose cada día. El viento acarició sus rostros. Las sombras del pasado se desvanecían lentamente, como hojas arrastradas por la brisa. Y aunque el dolor dejaría cicatrices, esas cicatrices serían testigos de que ambos habían amado, caído y renacido. El amanecer brilló más fuerte, reflejándose en los ojos de ambos. Era un nuevo comienzo. No uno sin heridas, sino uno lleno de esperanza, de comprensión y de amor que, contra todo, seguía esperando.